un problema, si querés, sistémico con los dólares. Bueno, se están por cumplir los primeros 10 años de lo que fue lo que comúnmente llamamos el caso Píparo, y vos lo volcaste esto a una causa. Decíamos recién que la inseguridad volvió a estar al tope de las encuestas. ¿Cómo lo vivís, Carolina? Sí, 10 años se cumplieron en el mes de julio y creo que el hecho de que la inseguridad suba al tope de las encuestas tiene que ver con la falta de confianza en las instituciones, una confianza que se había logrado en los últimos 4 años con una política criminal clara. Faltaba mucho, no es que había delito cero, pero la preocupación crece porque en los anteriores 4 años la gente sabía que había alguien ocupándose. Hoy la gente creo que está totalmente confundida, creo que hay mensajes confusos, no confusos, son directamente antagónicos. Yo tengo un ejemplo de la legislatura, por ejemplo, ¿no? Yo formo parte de la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios. En la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires. Tenemos dentro del Frente de Todos diputados a favor de la compra de taser, dando notas, diciendo que la provincia necesita comprar, necesita entrenar a la policía en este sentido, y tenemos proyectos presentados para prohibir, dentro del mismo espacio del Frente de Todos, la compra de las taser. Entonces digo, son antagónicos los mensajes, son confusos. Tenemos un ministro Rambo versus una ministra de la Nación que vino a barrer con todas políticas que venían funcionando. ¿Qué genera esto? Genera muchísima violencia, porque veíamos cómo al panadero lo asaltan, cómo él termina arrebatando el arma al delincuente, matándolo, pero había otro delincuente que los vecinos habían logrado reducir y no alcanza con eso, porque los vecinos terminan linchándolo, no esperando a la policía, que es lo que correspondería, porque el vecino que siente que igual no va a pasar nada, que acá un panadero que es un trabajador que es un laburante en una circunstancia horrible. En una circunstancia horrible, y al panadero, bueno, no lo conocí, pero sí conocí a Villar Cataldo, hace muy poquito conocí a Jorge Ríos, que son 2 casos de legítima defensa, y como también visito cárceles y escucho a delincuentes, y la realidad es que los 2 me dijeron la misma frase: yo me arruiné la vida. Nunca lo escuché en la cárcel esa frase. Entonces pareciera que en esta Argentina, donde el viernes se va a empezar el juicio a Chocobar, quien delinque tiene todas las excusas para hacerlo, y quien hace las cosas bien termina obviamente juzgado. Un juicio que es correcto, que hay que esperar lo que dice la justicia, pero tenemos un presidente como Alberto Fernández o un jefe de gabinete como Santiago Cafiero, que cada vez que pueden, ellos dicen: nosotros no recibiríamos a Chocobar en la Casa Rosada. Tal vez es un apellido fácil de recordar, Chocobar. Yo digo, les propongo al jefe de gabinete, al presidente, recordar nombres como José Morales, como Rubén Montenegro, que son los policías que asesinaron a Luis Espinosa en Tucumán. Esos son los policías que no debe recibir la Casa Rosada. Policías que privaron ilegítimamente de la libertad, que asesinaron y que cometieron desaparición forzada de persona, que llevaron a 100 kilómetros a un cuerpo que tuvo que encontrar la familia. Entonces creo que el ejemplo fácil de citar es un insulto a la sociedad, no solamente a la oposición. Yo no creo que tenga que ver con la oposición. Yo creo que hay una sociedad que quiere que sí la policía nos defienda, que no quiere un policía como Roldán, que termina asesinado de la manera que termina asesinado la semana pasada. Con su familia, que la veías lo que sufrió y lo que ocurrió. Lo que sufrió, y la propia mujer, que decía: no estaba respaldada la policía, no está respaldada políticamente para defendernos la policía. Entonces yo creo que ese respaldo que sí dio Cristian Ritondo en la provincia, que sí dio Patricia Bullrich, es claro para la sociedad, es un mensaje claro. El policía que no honraba el uniforme era automáticamente separado de la fuerza. Hoy creció la violencia institucional, lo dice el CELS, no lo dice la oposición. Entonces, ¿qué es este mensaje confuso? Mira, algunos datos que quiero compartir con ustedes. Hoy Gabriel Di Nicola, que es tal vez uno de los mejores periodistas que hay en materia de seguridad, me alcanzaba los datos de cuarentena del aislamiento total. Te hablo de la etapa donde directamente no te podías mover de tu casa. Y en ese momento también hubo 43.920 robos solamente en la provincia de Buenos Aires, 452 hechos delictivos por día, homicidios dolosos en la provincia en ese contexto de aislamiento total, 201. Te tomo la época del 20 de marzo al 25 de junio. Y un dato más, cuando mirás opinión pública, preocupaciones de la gente hoy, las últimas 3 encuestas que hay
te plantean que ya está como uno de los temas líderes de la gente, con algunas salvedades, Carolina, que me parece importante contar. Volvieron los secuestros, falsos secuestros telefónicos, a todo aquel que tiene teléfono de línea o las personas mayores que son más vulnerables, las llaman a la trasnoche, le dicen tenemos a tu hijo, a tu hija. Hay que aclarar que estos hechos tenés que tener alguna clave con tu familia para poder comprobar, digo. Exactamente. ¿Cuánto hay de violencia también en esta nueva etapa? Hay mucho de violencia porque creo que el mensaje es claro, es de apañamiento a la violencia y estos delitos que vos nombrás son delitos que sí se habían logrado reducir, sobre todo el homicidio, los secuestros, hemos tenido meses de secuestro cero. Entonces digo, uno en política criminal obviamente no tiene por qué pensar exactamente igual, pero no pueden salir por televisión a dar dos mensajes antagónicos. La política criminal se discute, se debate, no se anuncia, se trabaja. Entonces digo, hay una sociedad que está confundida, que dice ¿quién me cuida? Un policía que dice, bueno, hago lo justo y necesario, porque realmente después voy a recibir un mensaje del presidente diciendo que no me va a recibir nunca en la Casa Rosada. ¿Esa es la policía que queremos? Tenemos tuvimos la policía salió a reclamar, un reclamo para mí absolutamente justo, podemos debatir las formas. Ese conflicto lo terminaron llevando a otro conflicto. Sacaron fondos autoritariamente, sin avisar, sin consenso, sin absolutamente nada, a la ciudad de Buenos Aires para resolver, se supone, el problema policial. Hoy los policías nos encontramos con los policías que dicen, la verdad, el aumento no fue tal. Le quitaron cores, que son las horas extras que hacen ellos, tenían un máximo de 120, hoy tienen 80. La cuestión del uniforme, bajaron un decreto que era de María Eugenia Vidal, entonces lo que era 4.000 quedó 5.000. Entonces uno se pregunta, ¿qué hicieron? ¿Qué van a hacer con esa plata? Y así como es en inseguridad, es en todo, José, lo que decía recién el presidente, a mí no me preocupa que pierdan un año lectivo. A mí tampoco me preocupa lo lectivo, me preocupa la salud psicológica de nuestros niños y la desconexión absoluta de ellos, de todo el gobierno, con las preocupaciones de la sociedad. Totalmente, y aparte ahí tenés sobre todo la base de la pirámide, está estudiado de manera, las sociedades que cuanto más te distanciás de la educación con menos ingresos, más difícil es la vuelta. Digo, tenés la parte psicológica por un lado y por otro lado la parte de integración de lo que te da la educación o los que profesan alguna fe, la idea de ir a una iglesia o la otra parte que es los clubes como contexto de contención a los chicos más vulnerables. Acá tenemos dos realidades. La escuela privada que hace un esfuerzo por sostener a los niños en Zoom, para mí es un sistema agotado. Tanto en jardín como en primaria, puede ser que en secundaria funcione mejor. Y tenemos la escuela pública que, vamos a decir lo que es la escuela pública también, las maestras con todo el esfuerzo, sin desmerecer lo que hacen, lo que pueden hacer es mandar tarea por WhatsApp, para que los niños la hagan en el horario que puedan, 2, 3 tareas. Ellos dicen, hay un 10% solamente que se desconectó de la educación. ¿Qué es conectarse con la educación? Que manden 2 WhatsApp a tu mamá. Yo, por ejemplo, no sé explicar divisiones. Entonces digo, ¿en qué rol quedamos todos los papás y en qué rol quedan los docentes? Mirá lo que propuso Kicillof. Dijo, vamos a contratar, vamos a que se presenten 35.000 alumnos a punto de recibirse de docentes para que visiten la casa de 6 niños cada uno, o sea, un docente recorriendo 6 casas distintas 2 veces por semana. Digo, ¿qué diferencia entre eso y abrir las aulas? O sea, a mí me parece hasta invasivo que vengan a mi casa 2 docentes por semana. Si tengo 4 hijos, ¿cuántos docentes voy a recibir? Y la maestra principal de ese grado, ¿qué tiene que estar con 6, 7 docentes a ver cómo va cada niño? ¿Cuál es la diferencia si mandamos a una persona a 6 casas diferentes? Entonces digo, no hay un plan, no hay un rumbo, no hay un acuerdo entre ellos, porque cuando ellos llaman a una oposición constructiva, para ellos una oposición constructiva es una oposición que se calla la boca y acata y nada más. Y te dice, ¿dónde está la reforma? Te la firmo. Eso es una oposición constructiva. La verdad que para llamar a una oposición constructiva, para llamar al consenso, primero tiene que tener consenso propio como frente gobernante. Entonces tenemos una persona como Sergio Massa que dice, no, las clases tendrían que empezar mañana. Tenemos un ministro que dice, no, la vacuna, pero ahora dice, no, pero no habría que esperar la vacuna. Pero después tenés al sindicato que no están dadas las condiciones. Entonces digo,
Alguna vez me acuerdo de un periodista que dijo, bueno, armen un grupo de WhatsApp. Bueno, armen un grupo de WhatsApp, pónganse de acuerdo, dennos un mensaje claro, porque es lo que necesitamos los argentinos. El argentino hoy no se va a dormir pensando, ay, qué necesaria una reforma judicial, qué necesario un impuesto nuevo. El argentino se va pensando en su laburo, en el crédito que sacó para la pyme, pensando que tal vez eran 2 meses, no 6. Y hoy no sabe ni siquiera cómo va a pagar. El argentino se va pensando, diciendo, mañana yo tengo que ir a laburar, ¿qué hago con mis hijos? ¿Lo dejo con el hijo mayor? O sea, barbaridades, no, tienen una desconexión absoluta. Yo digo, pisen un barrio en la provincia, cualquier barrio que uno pisa, le dicen, no, desde marzo el chico perdió totalmente la conexión. ¿No está pisando el gobernador los barrios del conurbano? Yo no los veo pisando, yo no los veo ni siquiera pisando Guernica, por ejemplo. El domingo fue el diputado Waldo Wolf, dice que el 90%, no dice, mostró que el 90% de la toma no es toma, que hay 200 familias nada más a las que habría que resolverle un problema que no se puede resolver en ese terreno. Y de mediadores están Pérsico, Navarro, que son funcionarios. ¿Qué son? ¿Mediadores de qué? ¿Son de las organizaciones? ¿Son funcionarios nacionales? ¿Qué son? Porque esa es la toma y no está ocupada, esa es la realidad. Entonces utilizan a la gente para llevarla ahí bajo condiciones indignas porque no hay ni agua y la gente el fin de semana obviamente se va a su casa donde vive, que no digo que esa casa esté bien. ¿Hay un problema habitacional? Sí, pero acá sí es delincuencia porque son mafias. Son mafias que lo único que hacen es generar un sistema de clientes a los que después tienen presos. Es así, presos de sus propias políticas. Pablo. Sí, Carolina, me sorprende un poco esta relación, si querés, itinerante de la sociedad con la inseguridad, porque si bien ahora está al tope de las preocupaciones la cuestión de la inseguridad, cuando se votó para presidente en octubre pasado, la inseguridad estaba, si yo mal no recuerdo, 6ª o 7ª entre las prioridades, y primero estaba el empleo, la actividad económica y la inflación. Es decir, ¿hay algún mensaje también para darle a la sociedad en este sentido? La realidad es que yo espero, o sea, nosotros como oposición, yo creo que sí somos constructivos, hemos llevado soluciones. Por ejemplo, bueno, empezaron con una liberación masiva de presos. Nosotros habíamos llevado soluciones a esa liberación. Habíamos propuesto carpas sanitarias, habíamos propuesto que se puedan ocupar las aulas que no se estaban ocupando, los Zoom, como se hizo en las cárceles federales. La realidad es que empiezan de esa manera. Yo hoy no puedo decirle a la sociedad, sí, no, espera, no hay una política clara. La realidad es que no hay una política clara, es que nadie nos da explicaciones de para dónde vamos. Vemos algún videíto de Bernie, vemos a una policía, como digo, sin respaldo político para actuar y le hablan a un porcentaje muy mínimo de la sociedad, porque recordemos las liberaciones. En las liberaciones hubo un 86% de gente que no estaba de acuerdo, sí. Porque la Argentina no busca mano dura, la Argentina busca mano justa. Y las preocupaciones, yo creo que está la inseguridad estaba en el 8º lugar, por lo mismo que decía al principio, no porque haya delito cero, sino porque la sociedad empezó a confiar en las instituciones que la tenían que cuidar, que es el Ministerio de Seguridad de la Nación, junto con cada ministerio provincial, sobre todo de la provincia de Buenos Aires, donde el delito crece día a día y es una de las provincias más inseguras del país. Me gustó eso de no queremos mano dura, sino mano justa. Carolina, mano justa. Un placer haberte tenido aquí. Gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Vamos a saludar a Ricardo López Murphy. Ricardo, ¿qué tal?